Chacas es un pueblito que queda como a 3.500 metros sobre el nivel del mar, entre 2 horas y media de Huaraz. El padre Hugo llegó como en el 76 y llegó como párroco de Chacas. Y llegó y se dio cuenta de todas las carencias que habían de escuelas, de hospitales, o sea, era un lugar donde no llegaba el Estado. Había venido con la idea de hacer cura, pero me había interesado sobre todo la cordillera, había mirado el mapa. En un lugar donde había las montañas era la cosa que deseaba. Para mí, conocer los campesinos de la sierra ha sido un gozo, una alegría. Las obras del padre Hugo en Chacas, por medio de los italianos o benhechores que tienen, realmente han revolucionado a Chacas. Es increíble porque él no cobra por nada. Hoy día tienen el colegio, el hospital, los talleres de tallado en madera, los talleres textiles para las mujeres, un instituto pedagógico, un instituto donde aprenden enfermería, un lugar de reposo para los viejitos, para los niños de habilidades especiales. En el fondo va mucho más allá de simplemente aprender a hacer las cosas para tú estar mejor, sino es aprender a hacer las cosas para poder ayudar a tu comunidad. La verdad es que les ha cambiado la vida al pueblo de Chacas. El secreto es entusiasmar a los chicos a hacer algo bueno, pero debe ser tú entusiasta. Me entusiasma ver que hay niños que necesitan, entonces ahí uno debe no dormir en la vida, ser entusiasta, optimista. Luego de que ya en Chacas más o menos como que todo anda funcionando, el padre Hugo lo convocan a Chimbote. El Nuevo Chimbote es un desierto donde solamente hay una barriada, donde hay mucha delincuencia. La verdad es que la gente no tiene trabajo si no hay pesca y eso genera que los chicos no tengan un lugar digno donde jugar, donde crecer, donde aprender. Ahora el reto grande que viene para el padre Hugo es poder lograr este cambio en la comunidad en Chimbote. Y ahí sale la idea de la escuela total. Tú ves estos chicos que no tienen nada, están nomás la vida, a veces tienen la mamá, a veces tienen el papá, están siempre en la calle. Entonces, ¿qué hago con estos chicos? Ahora, según hemos decidido hacer una escuela primaria, secundaria, donde los chicos estarán todo el día en la escuela, hacerle vivir una cosa linda todo el día. Esto es la escuela total, donde le enseñas a leer, a escribir, jugar, a ser buenos, a respetarse. Yo veo, ¿no?, que la educación se reduce ahora a instrucción. Conocer, no, la cabeza no es suficiente, necesita, pero más necesita el corazón. La cabeza para entender, el corazón para amar. Esta es la escuela total. La escuela total en verdad es un proyecto maravilloso que tiene primaria, secundaria, el teatro, las canchas, las losas deportivas, hasta una piscina está dentro del proyecto, porque la idea es que esto no sea solamente una escuela, sea un lugar donde la comunidad desarrolle actividades que lo saquen de los vicios, de la vagancia y que tengan algo que hacer. La verdad es que lo que buscamos son donaciones. Donaciones pueden ser fierro, puede ser cemento, puede ser madera, pueden ser implementos para poder llenar estas escuelas y puede ser dinero. Hemos pensado hasta que si quieres adoptar una pared o una ventana o una cancha o lo que sea, hay millones de posibilidades de poder ayudar. Pero es urgente. Para marzo tenemos 160 chicos que necesitan tener un salón de clase. Todo suma, necesitamos alimentos. Hoy día la Operación Mato Grosso da 45.000 raciones de comida cada día.
Puedes ayudar desde comida para una semana, comida para un día para una persona. Llega alimento de Italia, pero hoy día necesitamos que los peruanos seamos quienes ayudemos a poderle dar de comer a toda esta gente. No pido nunca ayuda al gobierno, no pido ayuda nomás a los amigos. Y todas nuestras obras, con mis chicos que vienen de todo el Perú, todos trabajan gratis, los chicos. Lo hacen por los pobres. Si tú que me escuchas, vienes a ver un poco lo que hacemos para los pobres en Chimbote. Esta es la última cosa que estoy buscando de hacer. Ven a ver, dame una mano.